pues desde luego vamos a empezar hoy a considerar un tema más sobre el Nuevo Testamento. ¿Cómo se escriben los evangelios? Hemos hablado en términos del proceso de la hermenéutica, las distintas escuelas de hermenéutica, las distintas formas en que se hace hermenéutica, que no es otra cosa que interpretación de las Sagradas Escrituras, y desde luego las grandes dificultades que se crean precisamente a la hora de interpretar un texto bíblico si no se tiene una buena hermenéutica. Y déjeme decirle algo, todas las iglesias utilizan conceptos hermenéuticos. Yo nací y me crié dentro de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, y de hecho mi primera escuela de teología fue el Instituto de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, y allí se daba un curso de hermenéutica. O sea, cuando yo me topo con un cristiano que no le gusta que le enseñen cómo interpretar la Sagrada Escritura, pues gracias a Dios que es cristiano y no es abogado. ¿Usted se imagina un abogado que no le enseñen a interpretar la ley? O a un fiscal que no le enseñen a interpretar la ley, o a un juez que no le enseñen a interpretar la ley. Bueno, por lo menos está bien, pues. O imagínese un médico que no le guste estudiar los descubrimientos nuevos y las nuevas teorías con respecto a la medicina. Pues a mí me parece, yo no iría donde un médico así, bajo ninguna circunstancia. Y de la misma manera, con toda honradez y con toda honestidad, yo no me sentaría a escuchar a alguien que me vaya a predicar un sermón de la palabra si yo descubro que no tiene las herramientas. Yo estoy dispuesto a escuchar un testimonio de alguien. Si una persona me dice, yo te voy a dar un testimonio, yo lo voy a escuchar. Y si una persona me dice, mira, yo leí este texto y sentí esta inspiración y te lo quiero compartir, con mucho gusto. Pero si me dice, yo te voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios, y yo descubro que no usa un método de interpretación bíblica correcto, yo no estoy diciendo que piense como yo y que crea como yo. Lo que estoy diciendo es que si no usa un método de interpretación correcto, pues, óigame, eso fue lo primero que Pablo le dijo a Timoteo. Lo que yo quiero de ti es que tú aprendas a trazar bien la palabra de verdad, que no hagas como otros que la tuercen y se desvían, y la gente teniendo comezón de oír, es decir, deseo de escuchar de la palabra, entonces van y se sientan a escuchar falsos maestros que tuercen con ignorancia las Sagradas Escrituras. Porque eso, obviamente yo no estoy dispuesto a que nadie me vaya a enseñar a mí algo que sea contrario a lo que la Escritura dice. Porque cuando se interpreta mal la Escritura, se contradice a Dios. Fíjense qué interesante. Cuando se interpreta mal las Escrituras, se está contradiciendo a Dios, porque se está diciendo algo que Dios no dijo. Ahora, cuando se interpreta bien las Escrituras, pues entonces estamos interpretando bien a Dios. Y esa es la conciencia que debe tener todo cristiano a la hora de ir a la Sagrada Escritura. O sea, yo quiero interpretar la Escritura bien, porque yo quiero saber qué es lo que Dios me está diciendo a mí. Yo no sé si alguno de ustedes escuchó hoy el programa de radio donde llamó un hermanito atribulado porque está yendo a una iglesia, y él le manifestó al pastor que quería estudiar en un instituto, y parece que en esa iglesia es pecado estudiar.
la Biblia. O sea, eso yo todavía no lo acabo de entender, que haya un pastor que esté en contra de que la gente estudie la Biblia. Eso yo lo pudiera entender de un templo satánico, ¿verdad? O sea, en un templo satánico que le digan a la gente del templo satánico no estudie la Biblia, pues eso es entendible, ¿verdad? Porque si estudian la Biblia se les espantan los demonios. Pero en un templo cristiano que le digan a un creyente que no estudie la Biblia, eso yo no lo puedo entender. Entonces el pobre hermanito dice, y él me citó el texto que dice que el mucho estudio era aflicción a la carne, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y el pobre hermanito me dice, yo quiero que usted me diga qué es lo que significa eso, porque con eso él me sentó y me dijo que yo no puedo ir a ningún instituto. Y yo le dije, pues mira, lo que quiere decir es que la letra mata, lo que significa es la interpretación literal de la ley, tal y como la hacían los fariseos. ¿Ves? La interpretación literal de la ley, sin conocer el espíritu, es decir, sin conocer el propósito para lo cual fue escrito, que eso es lo que da vida. Pues cuando se interpreta sin conocer el espíritu por lo cual fue escrito, pues la letra mata. Pero cuando se conoce el espíritu para lo cual fue escrito, entonces pues eso da vida, porque Jesús había dicho, escudriñen la Torá, escudriñen la ley, porque a vosotros os parece que en la ley está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, que soy la vida. Ahora, fíjese, de una buena interpretación del texto a decir que lo que la Biblia quiere decir es que nadie debe estudiarla, porque quien la estudia se mata, espiritualmente hablando, oiga, eso es una aberración. ¿Se da cuenta? Eso es un grandísimo disparate, porque ¿cómo es posible que alguien estudie las Escrituras y el estudio de la palabra de Dios lo destruya espiritualmente? Cuando el propósito de estudiar la Escritura es descubrir a Jesucristo, y en la medida en que descubrimos a Jesucristo, lo amamos más. O sea, yo cada día me enamoro más de la fe, me enamoro más del Evangelio, por el estudio de las Escrituras, por descubrir que la palabra de Dios es la fuente inagotable de vida para todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, cuando hablamos de los evangelios sinópticos, sinóptico quiere decir evangelios paralelos, es decir, usted puede agarrar a Marcos, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los puede poner comparado uno al lado de otro, y usted descubre que todos ellos tienen un mismo patrón, que todos ellos tienen un mismo estilo, que todos ellos hablan de lo mismo, en algunas ocasiones más abundantemente, en otras ocasiones menos. Entonces, por eso es que se le llaman libros sinópticos o evangelios sinópticos, porque quiere decir evangelios que pueden compararse. Pues cuando hablamos de los evangelios sinópticos, estamos hablando de Mateo, estamos hablando de Marcos, estamos hablando de Lucas y estamos hablando de Juan. Desde luego, en el orden en el que está escrito en la Sagrada Escritura, le voy a decir por qué está escrito así. ¿Por qué aparece primero Mateo? Pues aparece primero Mateo porque desde prácticamente los primeros siglos de la cristiandad hasta prácticamente el siglo IX, la inmensa mayoría de los cristianos entendían que Mateo fue el primero que escribió. Y como entendían que Mateo fue el primero que escribió, a la hora de compilar los evangelios, pues pusieron a Mateo primero. Pero sin embargo, después del siglo IX, las cosas empezaron a clarificarse, se empezó a perder eso de creerse que Mateo había sido el primero,
y para el 1764, si mal no recuerdo,